hemos tratado este tópico, este tema. Sin embargo, hoy el Señor pone en nuestro corazón el verlo desde una perspectiva interesante. Estamos en Ezequiel capítulo 37. Usted y yo hemos leído este capítulo, hemos hablado acerca de él, acerca de ese valle de los huesos secos, ¿no? Dice en el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno, ¿de qué estaba lleno? De huesos secos. No fue la voluntad del profeta, no fue una ocurrencia, sino que Dios en ocasiones nos mueve del lugar donde estamos y nos lleva a contemplar quizás algo que nosotros no queremos ver. Ese valle de huesos secos es un retrato de la esperanza que se pierde, de las oportunidades que se fueron, de lo que una vez fue y ahora ya no es. Este mensaje, aunque está dirigido al pueblo de Israel, está dirigido a nuestra vida el día de hoy, y tenemos que reflexionar en cuanto a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en cuanto a nuestra fe, nuestra relación con Dios. En el verso 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por todo en derredor. Y por cierto, ¿cómo estaban? Secos en gran manera. No sé si usted en algún momento en el campo ha visto los huesos de un animal que murió y quedan al rayo expuestos al sol. Por mucho tiempo los huesos se van emblanqueciendo, a veces queda completamente seco y blanco. Entonces, esta visión de Dios a Ezequiel dice que lo hace caminar alrededor y él comprueba, ve con sus ojos la condición en que se encuentran esos huesos. Hay 3 etapas en la muerte espiritual. La primera es algo que está enfermo, pero que todavía respira. Dice la palabra que más vale perro vivo que un león muerto. Aún hay esperanza, hay alguna posibilidad. La segunda es cuando algo acaba de morir. Está intacto, se ve que tuvo vida, pero ya en ese momento ya no tiene vida. Y el tercero, y lo más alarmante de todo, es cuando esos huesos ya no tienen absolutamente ningún registro de lo que hubo, ni carne, ni tendones, ni nada, solamente está el hueso, y el hueso está totalmente seco. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús le dice a la iglesia en Sardis exactamente esto, en el verso 1: tienes nombre de que vives y estás muerto. No estamos hablando de huesos de animales, no estamos hablando de la biología de un ser que muere, estamos hablando de nuestra situación espiritual. Jesús, el alfa y la omega, le habla a la iglesia, le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa iglesia podía haber tenido actividades, programas, historias, nombres, pero dentro sus huesos están completamente secos. ¿Cuáles son las señales de que los huesos están secos? Primero señal, la oración se volvió una rutina sin un hambre real de comunión con Dios. La señal número 2, la adoración es forma sin presencia, solo se canta, solo se abren los labios,
pero ya no hay ese fuego en el interior que lleva a nuestro espíritu a expresarse con el Espíritu de Dios. La tercera señal, el amor por los perdidos se ha apagado. Ya no nos preocupa que la gente se pierda, los problemas de las personas. Y la cuarta señal, vivimos en la gloria del pasado. Muchos quedan en ese recuerdo. Les he comentado algún testimonio de alguien que me decía, pero yo un tiempo serví a Dios. O sea, queda en el recuerdo de lo que hizo, pero que ya hoy no hace. En el versículo 3 de Ezequiel, capítulo 37, dice, y me dijo, hijo de hombre, la pregunta, el desafío que Dios le hace a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ahora, humanamente, en nuestro pensamiento, si alguien nos dice, nos lleva a un valle que está lleno de huesos secos, blancos ya, y nos preguntan por la posibilidad de que esos huesos vuelvan a vivir, pues humanamente es ¿cómo? Imposible. Pero Ezequiel no era una persona que pensaba solamente humanamente, sino era un profeta ¿de quién? De Dios. Sabía que la palabra siempre la tiene Dios. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios no le pregunta a Ezequiel para que él le dé la respuesta correcta, porque Dios sabe todas las cosas de antemano. Más bien, Dios a veces hace preguntas a nuestra vida, no porque Él no sepa lo que va a suceder o lo que va a ocurrir, sino para ver el trasfondo de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de aquel ciego Bartimeo que Jesús pasaba por allí y él escuchó? Y seguramente Bartimeo ya había escuchado de los milagros, de las maravillas que Jesús hacía. Así que Bartimeo vio su oportunidad en ese momento. Él no quería resignarse a la condición en la que él vivía, era ciego, vivía pidiendo limosna. Así que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y siempre hay oposición. Cuando alguien busca a Dios, a veces la oposición es de los más cercanos, quizás de la familia. ¿Por qué vas a ir? ¿Para qué vas? Y esto y lo otro, ¿va? Así a Bartimeo la gente le decía que se callara, que no siguiera gritando. Imagínense el estruendo y el grito de Bartimeo, pero dice que él gritaba más, Jesús, hijo de David, ten. Así que Jesús le hace venir a su presencia y le dice, no temas, te llama. Y cuando llega con Jesús, la pregunta de Jesús a veces nos deja anonadados. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, que Jesús no estaba viendo que estaba ¿qué? Pero a veces las preguntas que Dios nos hace es para abrir nuestro corazón, para que mostremos qué hay en él. Y este hombre le dice que reciba la vista. Nadie va a pedirle a otro lo que sabe que no le va a ¿qué? A dar. Si este hombre no hubiera tenido fe, no le hubiera pedido la vista, le hubiera pedido ¿qué? Una moneda, una ayuda. Pero él le dijo que vuelva, que reciba la vista. Igual con aquel paralítico en el pórtico de Betsaida, donde le pregunta a Jesús a ese hombre, ¿quieres ser sano? Bueno, tenía muchos años, 30 y tantos años enfermo. ¿Por qué le preguntó? Porque Jesús quería saber lo que había en su corazón. Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta abre su corazón y le muestra a Dios que la última palabra siempre depende de ¿quién? De Dios. Su respuesta es no solamente honesta, sino es una declaración de fe. Señor Jehová, solo tú lo sabes. Dios busca esta postura en nosotros, que nuestra dependencia, nuestra confianza en Él trascienda lo natural, y para los problemas que pensamos que no tienen solución, entendamos que Dios siempre tiene solución para todo. No hay problema tan grande en nuestra vida
que Dios nos responda, que Dios nos resuelva. Y ahora le llama Dios a la acción. Le dice en el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Predicarle a un hueso no tendría mucho sentido humanamente pensando, porque el hueso no tiene oídos, no tiene la capacidad de escuchar. Pero no es solamente hablar la profecía, sino es proclamar la voluntad de Dios, porque el que profetiza no profetiza por sus propios méritos ni sus palabras, sino profetiza porque es el mensaje de Dios para una persona, para una iglesia, para una comunidad, para un país. Le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y dice la Escritura que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Ese hueso seco, esa persona que no tiene fe, esa persona que no ha creído en Dios, ¿cómo va a llegar a creer? La fe se produce al oír la palabra de Dios. La fe no espera ver señales de vida para hablar, habla y entonces aparecen las señales. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Nos dice que no nos conformemos a la situación presente que estamos viviendo. Si te has entibiado, si te has enfriado, si has tenido problemas, si has perdido la esperanza, hoy el Señor dice, profetiza a esos huesos. Cuando la situación parece sin remedio, es ahí donde Dios se quiere manifestar. Cuando Bartimeo recibió la vista, dice que antes se había despojado de todo lo que tenía solo un manto. Dice que arrojando el manto vino a la presencia de Jesús, y una vez que recibió la vista, siguió ¿a quién? A Jesús. Como aquel paralítico que recibió sanidad. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y esto también viene relacionado, les decía, Apocalipsis 3, que dice el llamado a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El Señor nos habla, dice, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué hemos recibido de Dios? Hay un canto que dice que no podemos negar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque seríamos desagradecidos. Acuérdate de lo que has recibido. Eso era lo que motivaba al salmista cuando escribió diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Quiere decir que hay un camino de regreso. No importa que esos huesos estuvieran secos, en Dios había una esperanza. En el verso 7 dice la acción del profeta: y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. He visto algunos videos donde hay la representación de esta profecía y se ven los huesos moviéndose y uniéndose uno con otro. Es algo que llama mucho la atención, algo que parece de ciencia ficción, pero eso sobrenatural muestra la intensidad del poder de Dios. Ahora, dice que primero hubo un ¿qué? Un ruido.
antes de producir ese movimiento, hubo un sonido. Recuerden que cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto, dice que hubo un viento recio y después vino un temblor. Hubo señales sobrenaturales. Antes de que se juntaran los huesos, hubo un ruido y se comenzaron a juntar cada hueso con su hueso. No hubo confusión, no el hueso de la pierna se juntó con el del brazo, ni una costilla se juntó con la columna vertebral a la altura del cuello, no, todo se coordinó para unirse cada hueso con su hueso. Entonces Ezequiel ve esta visión maravillosa, que los huesos se reúnen y que no solamente se reúnen, sino que empiezan a cubrirse los tendones, los músculos, y se cubre la piel sobre esos esqueletos que ya estaban secos. Pero en el versículo 8 nos dice algo: y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Sin el espíritu, un cuerpo solamente es una masa. Cuando Jesús murió en la cruz, al momento de morir, dice, entregó ¿qué? Su espíritu. A veces la gente no entiende por qué la gente muere. ¿En qué consiste la muerte? Hoy en día hay máquinas que, si una persona muere, lo podrían seguir manteniendo funcionando el corazón, los riñones, los pulmones, seguiría oxigenándose, tendría pulso, tendría temperatura, pero esa persona sigue estando como muerta, porque ya no hay espíritu en quién, en él. Entonces no había en ellos espíritu. El espíritu de vida es lo que a nosotros nos da el poder de comunicarnos con quién, con Dios, porque lo espiritual debe de acomodarse a lo espiritual. Eso es lo que Dios pretende en nuestra vida. En el versículo 9 dice: me dijo entonces, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué iba a pasar? Vivirán. La acción de Dios es lo que hace la diferencia. Hoy nos maravillamos, usted ha visto videos de robots que en la imaginación del hombre pueden hacer muchas cosas. Hay robots que pueden cargar mucho peso, que pueden saltar, ahora ya pueden caminar con más naturalidad, pero un robot siempre va a ser un ¿qué? Un robot. Hay robots que les ponen una especie de piel y dan las noticias o dan la bienvenida en un hotel, y pareciera que uno está hablando con una persona, pero realmente no lo es. Cuando Dios formó al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra, lo formó con sus manos, pero el hombre no estaba vivo, solamente era una masa de algo. Pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, dice la Escritura, el hombre llegó a ser un alma viviente. Profetiza al espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, el cuerpo estaba allí, pero no tenía espíritu. La profecía trajo esa declaración, esa proclamación, trajo el espíritu a esos cuerpos y vivieron. Como dice allá en Romanos capítulo 8, verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Solo el Espíritu da vida. La carne, dice la Escritura, para nada aprovecha. Entonces, no se trata de que tú te resignes a la condición que te encuentras, sino que clames como esa proclamación de Ezequiel sobre los huesos que ya estaban cubiertos de piel, pero no tenían el Espíritu. Ven, Espíritu de los 4 vientos. En Apocalipsis capítulo 3, versos 1 y 2, les he estado comentando, ahora vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 y 2. Este mensaje a la iglesia de Sardis está dirigida a una iglesia que aparentemente hacía muchas cosas, tenía muchos programas, tenía muchas actividades, pero lo esencial se había perdido. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué le dice? No le dice ya no tienes remedio, no le dice mira, olvídate, se acabó. No, siempre en Dios hay una oportunidad. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice lo que leíamos en la mañana en 2 Corintios, que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y vamos a hallar la recompensa de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Jesús le dice a la iglesia, yo conozco lo que estás haciendo, conozco tus obras, y esas obras no las he hallado perfectas delante de Dios. Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, como lo dice en el Apocalipsis. Esa autoridad sobre la iglesia le compete a dejar o a quitar. Cada iglesia estaba representada por un candelabro. Dice, si no vendré y quitaré el candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero dentro de este mensaje a la iglesia de Sardis hay una frase que cambia el tono de este pasaje. Afirma las otras cosas que están por morir. No le da una orden de cierre, como diciendo, mira, ya ciérrale y olvídate y vete a dedicarte a otra cosa. No, le dice, sé vigilante, no dejes morir lo que aún queda. ¿Cuál es el mandato de Cristo para la iglesia que está por morir? La primera acción, identifica lo que sigue vivo, aunque sea poco. Una llama, una fogata, cuando se empieza a apagar, ya no está la llama, pero sigue teniendo calor, sigue apareciendo puntos rojos. ¿Qué necesita esa fogata para reavivarse? Soplarle recio, sea madera, sea carbón, y vuelve a ¿qué? Arder. Hay que identificar lo que sigue vivo, aunque sea poco. La segunda acción, fortalece ese fuego, ese viento que aviva las llamas, representa la oración, pero una oración genuina, una oración urgente. La tercera acción, no abandones a los que aún luchan por creer. Y la cuarta es arrepiéntete, porque eso vino por tu propio pecado, por tu propia desobediencia. Cuida las otras cosas que están por morir. En el capítulo 3 de Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay 3 verbos en este pasaje que nos deben de llamar la atención. Acuérdate,
Guárdalo y arrepiéntete. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus. ¿Qué nos debe mover a estar aquí el día de hoy? ¿Es una costumbre? ¿Es una tradición? ¿O el pensar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros? Guárdalo, atesóralo, aplícalo, pero también arrepiéntete de lo que no has hecho bien delante de Dios. El arrepentimiento no es remordimiento, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Es dejar de hacer algo y girar 180 grados en una dirección contraria y volver al camino del Señor. Regresando a Ezequiel 37, en el verso 10, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esa transformación fue total. Cuando Ezequiel llegó a ese valle, estaba lleno, pero ¿lleno de qué? Ahora ese valle, ese mismo valle estaba lleno de un ejército grande en extremo. Lo que comenzó sin vida, ahora tenía vida y tenía poder. Pero todo fue por la voluntad de ¿quién? De Dios. Un ejército grande en extremo. Miren, Dios no hace las cosas a medias. Platicaba con alguna persona en alguna ocasión que iba a esos encuentros de cuarto y quinto paso y a ellos les enseñan en Alcohólicos Anónimos, que tiene ese problema de adicciones en su vida, les enseñan algo que los marca para siempre. Le dicen: mira, tú eres alcohólico y siempre vas a ser alcohólico, no se te va a quitar. Lo único que puedes hacer es ir superando eso día a día, un día a la vez. Pero la diferencia que cuando alguien se entrega al Señor, el Señor no le va a decir: mira, sigue siendo alcohólico y así vas a hacer toda su vida. No, porque el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que haya sido, quedó ¿en dónde? En el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Dios hace las cosas, no las hace a media, las hace perfectas. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, no vio borroso ni necesitaba lentes, vio perfectamente. Cuando Dios levantó este ejército de la nada, lo hizo con un propósito. Ese soplo del Espíritu puede convertirse hoy en nuestra vida en lo que resurja la llama y avive la pasión por las cosas de Dios. En Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros. Todo esto era una analogía de lo que iba a hacer Dios con su pueblo y con nosotros. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios es el único ser en todo el universo que forma las cosas de lo que no había nada. ¿Y cómo lo hace? No tiene un laboratorio, no tiene una industria. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas? En Génesis dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con su palabra. Yo lo hice, yo hablé y lo hice, dice Jehová. Ok, ¿qué nos pregunta hoy Dios a través de este mensaje? La pregunta con la que iniciamos: ¿pueden vivir estos huesos? Depende de nuestra perspectiva. Decir: no, yo creo que ya no. Pero si tú respondes como hizo Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes,
entonces profetizarás, declararás, clamarás al Señor para que cada hueso se junte con su hueso, para que los tendones, los músculos y la piel los cubran, y para que venga el Espíritu de Dios y traiga vida a lo que parecía que estaba muerto. Y termino recordando el mensaje de Sardis. Dice: ten cuidado, porque si no velas, le dice, vendré como ladrón sobre ti a la hora que no sabes. Que el Señor nos bendiga.